canción con el número 250. ¿Quieres ser salvo? Cuando Jesús estaba andando por la tierra, hizo varios milagros. Y hoy vamos a ver el segundo milagro que Cristo Jesús ha hecho por la humanidad en Lucas capítulo 7. Esta es la historia de Lucas capítulo 7 y los versículos 11 al 17. Dicen lo siguiente: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, lo cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Este texto empieza con las palabras aconteció después. Y sabemos, el relato anterior de esto era cuando Jesús sanó al siervo de centurión en otra ciudad. Ahora Jesús está poco después, no sabemos cuánto tiempo, quizás era un día, un poquito más. Ahora está en camino. Está en camino otra vez para estar con las personas. Qué lindo es ver que Jesús en su tiempo en la tierra no estaba buscando el placer propio, sino estaba siempre caminando, siempre viajando, siempre buscando la forma para estar con personas que precisaban escuchar de lo que Él quería brindarles. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús quiere brindarnos en esta historia? ¿No es la esperanza? La esperanza de la vida sobre la muerte, dado por el Señor. Así que veamos que Jesús está viajando de
Capernaum, probablemente, hay una ciudad, un pueblito que se llama Naín. Esta ciudad estaba a más o menos 35 kilómetros a distancia de Capernaum. Era, si uno iba a buscar en el famoso Google Maps, según lo que dice ese página web, te lleva más o menos 12 horas para caminar de Capernaum al pueblito Naín. Y sabemos que entre Capernaum y Naín, que está más al sur, el entremedio estaba la ciudad Nazaret, donde Jesús pasó su tiempo cuando era niño. Entonces, este era un lugar, una parte del campo de Israel que Jesús conocía muy bien. Era conocido por su belleza, por sus lugares de pasto, con sus montes, con sus cerritos, con la vista del mar de Galilea. Y Jesús está caminando hacia el sur y esta vez, después de lo que recién había pasado con el siervo del centurión, no es sorprendente ver que está acompañado otra vez por sus discípulos y otra vez por una gran multitud. Y yo veo acá que la multitud está acompañándole, quizás por curiosidad, quizás porque ellos están buscando algo de él, que él le puede sanar de sus enfermedades. Y cuando Jesús está por llegar a este pueblo que se llama Naín, ahí al sur del mar de Galilea, cuando él está por entrar a la puerta de este pueblito, a esta ciudad, está saliendo otro grupo de personas, otra multitud, porque dice que una buena cantidad de las personas estaban acompañando a esta viuda. Están en camino con procesión al cementerio. Entonces tenemos un choque entre los dos grupos. Uno está con mucha expectativa de lo que va a hacer Cristo Jesús. Son curiosos. Quizás están gozando de andar, caminar con Él por medio del campo. Pero ahora, después de caminar varias horas, están cansados. Quizás están con mucha sed y quieren pasar por la puerta para entrar en la ciudad, buscar algo para tomar, un vaso de agua, algo para comer. Y Jesús también quizás está cansado después de haber caminado con esta gran multitud por todo el día, alegrándose de compartir quién es Él con ellos, pero a su vez pronto listo para llegar y descansar. Y en este entonces sale ese otro grupo, esta procesión, en camino para ir al cementerio que está fuera de la ciudad. Este grupo están tristes, están doloridos, porque dice que en medio de ellos estaba una viuda. Y la viuda dice que era una mujer que había sufrido muchas pérdidas. Siendo viuda ya había perdido su esposo. Y en aquellos días cuando una mujer perdió a su esposo, eso significaba muchas veces que era la entrada a la pobreza. Que ya no tenía un defensor, alguien para preocuparse por ella, para darle entrada a la casa. Y no solo eso, ahora ha perdido su hijo, un joven, su última esperanza para la ayuda, para acompañar a ella en este camino por la tierra. Y el pueblo se ve que está estremecido por su dolor y saben que para ella queda poco y nada. Nosotros vemos en Efesios capítulo 2, los versículos 5 y 7, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y yo veo al Señor, el Creador de todo el universo, este gran persona que es Dios hecho carne, está por entrar en la ciudad.
En este momento, Él mira a esta viuda y Él desea brindarle la esperanza de su gracia. Se ve que esta viuda no tuvo nada para ofrecerle. No tuvo riquezas, como con el centurión en la historia anterior. Los ciudadanos no están diciendo que esta es una gran mujer. Al contrario, él ve a ella quizás en ropa de pobreza, sin poco y nada, porque ya ha perdido todo. Pero en este momento el corazón del Señor se estremece. Está provocado por el dolor. Y Él quiere mostrarle de su abundante gracia. Él quiere brindarles esa esperanza. Efesios 2:7 dice que Él quiere mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús sabe que ella no puede darle nada. Pero es justo en ese momento cuando Cristo Jesús quiere brindarles la esperanza de su gracia. Un tesoro sin fin, sin profundidad. Y el Señor se acerca a ella. Y dice la palabra que Él la vio. Lo miró con sus ojos de carne y hueso. Y vio su situación desesperada. En ese momento el Señor quiere brindar a ella la esperanza no solo por medio de su gracia, sino también por medio de su compasión. La palabra dice que se compadeció. Esa es la palabra de griego que significa que alguien está mal en su intestino, está movido por compasión, por ver la situación, está tocado, está afectado. Y en vez de estar demasiado preocupado quizás por su propia necesidad física, por tener sed, por querer descansar después de la caminata de 12 horas nomás, ¿qué hace Jesús? En su compasión, Él se preocupa de su gran problema. Y Él se para en el camino. Nosotros somos también así. Estamos dispuestos para abrir nuestros ojos y para ver a las personas en nuestro alrededor que tienen necesidad. A veces el Señor deja pasar situaciones por nuestra vida, circunstancias dolorosas, circunstancias que nos peguen en el alma. El Señor sabe que precisamos ese tipo de experiencias para que cuando toca a otra persona ya podemos responderles y brindar a ellos esperanza por medio de dar compasión a ellos, sabiendo por lo cual ellos han pasado. Sabemos que el Señor, Él vivió en esta tierra, no solamente como Dios, sino como un ser humano, para estar cerca de nosotros y de conocer a nosotros de primera mano y las circunstancias de nuestros problemas. El Señor tiene compasión para con nosotros. Las personas no estarán dispuestos en recibir el mensaje que nosotros tenemos para brindarles en cuanto a la esperanza, en cuanto a la salvación, si no entienden que nosotros queremos dar a ellos el tesoro de gracia del Señor. Si no entienden que nosotros amamos mucho a ellos y no quieren que ellos sufren más. Entonces, yo veo también que el Señor se acerca a ella. En este momento de máxima tristeza, Él dice a ella, no llores. Quizás en ese momento la viuda se levanta sus ojos para ver al Señor. Entiende que no está diciendo eso con corazón duro, que está molestado por ver la procesión al cementerio, sino que Él realmente entiende su dolor y su tristeza.
en ese momento cuando dice no llores. Quizás ella entiende que el Señor está invitándola a mirarle con fe. Quizás en ese momento ya está entendiendo, quizás había escuchado alguna otra historia de lo que el Señor había hecho, quizás está escuchando la multitud que ya había visto otro milagro de ese siervo de centurión y que ya están diciendo, ¿qué ahora va a hacer el Señor? Y cuando el Señor dice a ella, no llores, ella entiende que el Señor está dando a ella la invitación para abrir su corazón y confiar en lo que Él puede hacer. Y en ese momento, el Señor brinda esperanza a ella por medio de sus palabras. Dice en Isaías capítulo 55, los versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella que para que la envié. Eso es decir, que cuando el Señor habla, sus palabras son eficaces. Sus palabras tienen poder. El Señor mira al joven después de tocar el ataúd y parar la procesión. Él mira al joven y Él da un orden específico y directo. Yo veo que el Señor, cuando Él habla, sus palabras siempre resultan en acción. Y son palabras precisas, son palabras cortitas. No está provocando a la multitud, no está tirando a sus corazones, no está provocando más emoción, como algunos charlatanes hacen hoy en día, para que las personas puedan brindarles algo de su dinero. No, eso no es el propósito del Señor. Sino lo que va a hacer y lo que está diciendo es hecho, es motivado por su gracia, por su compasión para con esta señora. Y yo veo con el uso solo del verbo levántate, con ese imperativo lleno de poder, Él cambia la historia de esta viuda y este joven una vez y para siempre. ¿Qué poder tiene la palabra de Jesús para sanar, para crear, para ayudar? Así que nosotros veamos que el Señor quiere brindarnos de ese gran tesoro de su gracia, de su compasión y de su palabra para darnos esperanza en un mundo que está sin esperanza, que está desesperado, con muchas enfermedades. Pero la esperanza sin un cambio, así nomás, fríamente, la esperanza no es una ayuda para nadie. Porque yo puedo esperar de algún día no sufrir más, no tener más enfermedad, pero si ese día no me llega, ¿qué ayuda es para mí? Entonces, vamos a mirar ahora cómo las palabras de Cristo Jesús impactó a los que estaban en su alrededor. En primer lugar tenemos el joven. Él dice al joven, a ti te digo, levántate. Es interesante, igual como Lázaro, que Jesús tuvo que dirigirse específicamente a esta única persona. Porque si hubiera dicho a todos los demás, quizás los que estaban en el cementerio todos se habían levantado de sus tumbas. Pero con esta palabra de poder dirigida al joven, se ve que el joven se incorporó. En vez de estar en ese cuerpo que está pudriéndose frío, blanca, sin animación, se ve que este joven se levanta, se reincorporó. Y es casi cómico, una de las primeras cosas que él hace es, él empieza a hablar.
empieza a hablar. ¿Por qué sería que el joven está en sus primeras acciones hablando? ¿Y de qué está hablando? Me gustaría haber estado para haber escuchado. No sabemos. Pero ni dudo que eran palabras de alabanza. Estaban dando gloria a Dios por el milagro que había hecho de llamarle, de levantarle, de mandarle de estar vivo otra vez. Este joven que estaba en un estado físico de muerte, ahora recibe la vida. Y eso es lo que la palabra de Dios puede hacer en las vidas de las personas en nuestro alrededor. Quizás este puede servir como ejemplo de cuando uno recibe el Evangelio y escucha que Cristo Jesús llegó a esta tierra, nació como bebé, hecho carne, ese Señor, pasó por la vida, padeció las mismas cosas que nosotros padecemos, vivió por eso con compasión, y cuando llegó el momento para ofrecerse en la cruz, Él se ofreció y murió. Él se entregó mismo para el mundo. Y tercer día no quedó muerto, sino resucitó. Y cuando una persona puede escuchar y entender que esto fue hecho a favor de tal persona, que esa persona entiende por fe, puede confiar y agarrar ese regalo que Dios está ofreciendo y puede ser salvo en ese instante. Esa persona cuando pone su fe en Cristo como hizo la viuda. Cuando esa persona está levantado por ese milagro, como fue levantado ese joven de los muertos. En ese momento, qué esperanza, qué cambio. Y veamos que no solamente cambió la vida del joven, sino también de la viuda. Porque Jesús no mandó al joven para seguir a él como a sus otros discípulos, sino, dice la palabra, y lo dio a su madre. Ella, que era desesperada, sin fuerza, quizás llevado por los brazos de sus compañeras al cementerio, ahora está mirando con ojos grandes a su hijo. Y no está llorando más con tristeza, sino con alegría, con gozo y esperanza. ¡Qué esperanza! ¡Qué emoción! Hay algo incomparable cuando se ve un hijo que antes era enfermo, que antes era alejado de sus padres, está restaurado a ellos sano y salvo. No hay nada en comparación a eso en todo el mundo. Y no es por nada que dice en Lucas capítulo 15, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y no es así cuando Dios rescata, cuando Dios salva a una persona que antes era muerto en sus deleites y pecado, y ahora está cruzado la muerte, la vida eterna. Está restaurado a esa relación personal. Sabemos en el huerto de Edén, el hombre pecó, cayó en el pecado. El hombre era alejado de Dios. Por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, el hombre está llamado para regresar. Igual como el hijo pródigo, cuando regresó y fue abrazado por el Padre, así es también con Dios y el Señor. Cuando nosotros confiamos en Él y Él nos abraza con alegría y gozo. Qué bueno es tener esa relación con nuestro Señor. Él que quiere lo mejor para todos nosotros, igual como Él quiso brindar a la viuda otra vez su hijo, devolverla a ella. Él quiere siempre lo mejor para con nosotros. No solo impactó al joven, no solo impactó a la viuda, este milagro, sino impactó a los que estaban alrededor, las multitudes. Esa procesión que antes era triste se encamina hacia el cementerio. Ahora están mirando con temor. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado en este momento, en esta instancia? No pudieron entender ese milagro.
Y dice la palabra que ellos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso es lo que pasa cuando una persona es salva de sus pecados. Hay algunos que quizás tienen más historia, que tienen mala fama, y cuando ellos son salvos, quizás su testimonio para los demás es más grande. Porque Dios, de su abundante tesoro de riqueza, de su gracia, de su compasión, lo ha rescatado en nuestros ojos de un pecado mucho más profundo. Y quizás su testimonio de cómo era antes y cómo es ahora es más grande frente a nosotros. Y así también era con la multitud. Porque este joven no fue sanado solamente de una enfermedad, sino de la muerte. Dice en 1 de Pedro que nosotros hemos sido adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué esperanza! ¡Qué desafío! ¿Cómo es que nosotros, que ya hemos conocido a nuestro Señor y Salvador, podemos callarnos hoy en día después del gran milagro que Él ha hecho por nosotros? No, nosotros al contrario debemos tener un corazón lleno de temor de Dios, lleno de confianza que Él puede hacer algo tan increíble en nosotros, que Él nos rescató del pecado y nos cambió la vida. Y ese gozo profundo de rebosar de nuestra alma, para que todos los demás puedan escuchar de lo que ha hecho por nosotros. Y eso es lo que pasó con Jesús en esta instancia. Dice que su fama extendió por la religión. ¿Está dispuesto de ser usado por Dios para que la fama de Dios, la fama de tu Salvador y Señor puede ser extendido por este pueblo que es Durazno? ¿Realmente Jesús ha impactado su vida como Él lo impactó a la viuda, al joven, a las multitudes? Si no es así, hay que mirar otra vez no a las circunstancias, sino mirar para arriba, a tu Señor, a tu Salvador, que se entregó completamente para ti. ¿Quién te salvó? ¿Quién está dispuesto en brindarle todos los días esperanza, a pesar de las nubes que a veces te pueden pesar? No podemos callarnos, sino debemos brindar este hermoso evangelio al mundo, un mundo que está perdido. Tenemos que abrir nuestros corazones en compasión para mostrarles de su gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por esta historia de la viuda y el joven que Jesús sanó, porque realmente no sanó solamente al joven, sino Él sanó el corazón de esta viuda que era roto a pedazos. Él los restauró. Y hoy en día Jesús está todavía haciendo la misma cosa con personas en nuestro alrededor, que están pesados por sus problemas, están con dolor profundo por las pérdidas que han sufrido en la vida. Pero nosotros, Señor, tú nos has dado la esperanza de la salvación. Tú nos has dado la esperanza de tu palabra poderosa. Pido, Señor, que podamos brindarlo a los que lo precisan, a un mundo que es perdido en la oscuridad, para que ellos puedan ver esa hermosa luz a la cual hemos sido llamados. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto la esperanza que solo Cristo Jesús nos puede brindar. Pero es una esperanza eficaz, porque verdaderamente hace cambios en nuestras vidas. Así que vamos a terminar con el número 607, Gracias a Dios.